Ahí está, incorporamos, si les parece bien, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Denise Dresser, a Emilio Álvarez y Casa, que bueno, pues ha abierto también la discusión acerca de las candidaturas independientes al decidir no participar, como lo anunciamos esta mañana y lo comentamos con ustedes. Así que saludo a Emilio esta mañana. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días, un gusto saludarte. Sergio, Denise, Lorenzo, buenos días. Y a quien acompaña en Aristegui Noticias, un abrazo, buen día, buen inicio de semana. Pues buen inicio de semana. Pues, ¿qué te parece si iniciamos para no perder el hilo? Porque al final de cuentas todo está a la mesa. Estamos aquí escuchando a Denise, a Lorenzo y a Sergio sobre este ángulo de cosas que tiene que ver con Margarita Zavala y la manera en que se refiere López Obrador a ella, la esposa de Calderón, o algunos otros, la esposa de Calderón. Más allá de esta parte, si quisieras comentar algo, está el conjunto de elementos que has puesto tú a la mesa sobre si Margarita Zavala y los demás aspirantes a una candidatura independiente, en el fondo, con conciencia o sin ella, están haciendo valer una estrategia que va a beneficiar al PRI. ¿Por qué no disertas sobre eso y acompañamos esta mesa? Claro que sí, Carmen. El día de ayer se publica una carta después de una larga deliberación en la iniciativa ahora, en un ejercicio deliberativo, democrático, participativo. Mandamos miles de correos electrónicos, miles de llamadas de teléfono, reuniones presenciales, foros virtuales de deliberación en la plataforma YECO o en redes sociales como Twitter, Facebook, en webinars. Hicimos una discusión muy amplia para ver si la candidatura independiente Emilio Álvarez y Casa pudiera resultar funcional al PRI. Y después, este sábado último, el Consejo Nacional Promotor decidimos no seguir adelante con esta candidatura independiente. Y esencialmente por tres razonamientos. Un diagnóstico de organización, donde sí, hay iniciativa consolidada, hay organización, hay agenda, hay 95,000 personas que han decidido ser avales de esta iniciativa, lo cual resulta notable cuando lo hacemos prácticamente con el único recurso que es un discurso fundado en la libertad y la independencia. Hay incluso mexicanos en 22 países que nos acompañan, lugares como la Micronesia, como Emiratos Árabes, como Japón y Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. La verdad es que estoy muy impresionado. Hay ya presencia en toda la República y tenemos en este momento condiciones para disputar elecciones locales en 14 estados con al menos 50 candidaturas. Creemos que eso va a cambiar para más en las próximas semanas, porque justamente se ha articulado una indignación que está organizando para esa pelea. Pero no obstante esos logros y certezas, hay un diagnóstico de país que nos preocupa enormemente. En nuestra lectura, lo que pasó el 4 de junio en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, como elecciones de Estado, fue un quebranto del pacto democrático muy grave. Lo que hizo Enrique Peña Nieto y su equipo no los distingue en nada de la delincuencia organizada. Hicieron uso de todos los recursos legales e ilegales para mantenerse el poder a todo costo. Piensan, equivocadamente, que cualquier costo es menor que perder el poder. Esa señal de ruptura del pacto democrático está acompañada no solo de uso ilegal de recursos públicos, sino de una estrategia para dividir y dispersar el voto. El Estado de México fue un laboratorio, Carmen, Denise, Sergio, Lorenzo, un laboratorio que muestra lo que quieren hacer para el año que viene y no tendrán rubor ni pudor si no les alcanza el dinero y la maquinaria perversa de uso de recursos ilegales que tienen, en endeudarnos, como han hecho en otros casos. En los últimos 5 años, la deuda de los estados, los gobiernos estatales, ha crecido por 5. Es una cosa notable. Y aún así, pues creen que tienen posibilidades. De manera que creemos, entonces, que esta cosa de promover candidaturas como, por ejemplo, la de Armando Ríos Peter, o la del Bronco, o la de Margarita, es justamente ser funcionales a eso. Y además uno revisa su trayectoria y se pregunta por qué no hicieron o hacen desde el poder lo que ofrecen hacer. A mí me parece absolutamente cuestionable que gente que está ocupando cargos públicos esté haciendo campaña así, porque somos los ciudadanos los que estamos pagando su campaña, solo por poner uno de los temas. Pero si uno revisa qué han hecho, cómo han votado, qué han hecho en su trayectoria, no tenemos ningún elemento, hablo por mí, de convicción para pensar que son independientes. O sea, porque se ponen la categoría, la etiqueta de independientes lo son, no lo creo honestamente. Y eso me parece
que debe generar entonces una lectura de país, y voy al tercer punto, de asumir que estamos en una profunda crisis. México requiere una reconstrucción democrática, no solo ahí donde hubo tragedias, terremotos y huracanes, sino también aquella que requiere recomponer el pacto social por los daños que ha habido de la corrupción, la impunidad y este modelo depredador. O sea, la verdad de las cosas es que hay un momento histórico grave y por eso estamos haciendo un llamado a todos aquellos que queremos enfrentar la regresión autoritaria, a todos aquellos que queremos dar la batalla para sacar al PRI definitivamente de los pinos, bajo una agenda de país que tenga que ver con consolidar, como lo que hemos intentado poner por delante en la iniciativa ahora. Mis esfuerzos en las próximas semanas van a ser así. Uno, generar un diálogo nacional que ayude a empujar la agenda que ahora está promoviendo, temas de cambio de régimen, temas de consolidación democrática, de contrapesos, de participación ciudadana, de liberación pública, temas como que haya gobernantes que puedan salir a la calle sin que la gente los insulte, como pasó ahora en los terremotos, temas donde el recurso público se utilice para las necesidades de la gente y su desarrollo, y no para promover publicidad. Peña Nieto anunció que la reconstrucción, el plan de reconstrucción va a costar 37 mil millones de pesos. Él gastó 34 mil millones en publicidad los 4 primeros años. Busca con anuncios construir la gobernabilidad y legitimidad que no le da la actuación. Eso es inaceptable. Y por eso entonces tenemos que hacer este esfuerzo donde tengamos por claro que primero va la República, luego cualquier organización, y al final, mucho después, cuando cualquier candidatura, por legítima que se entienda. Ayer decíamos, dijo Vicente Guerrero, la patria es primero. Tenemos que estar claros del momento histórico que tenemos. Yo no quiero ser funcional al PRI, no lo voy a hacer, pero sí, voy a dar la batalla con todo contra ellos, sus aliados, el Partido Verde, que es la expresión más corrupta del PRI, y otros. Necesitamos entonces una agenda de país, un pacto, un proyecto que nos ayude con claridad no solo qué va a pasar en la presidencia, cuál es la agenda legislativa, cuál es la política pública, qué va a pasar en el Congreso, porque no hay condición para lo que enfrenta el país que una persona vaya a resolver las cosas. Necesitamos una irrupción colectiva, creemos, queremos y vamos a dar la batalla en lo local y en lo federal. Vamos a construir esta serie de fenómenos y procesos de manera que hagamos clarísimamente un frente, batalla, posición, condición, situación, llámenle como quiera. Ese hecho político que enfrente la regresión autoritaria que tenemos, que vivimos y que no estamos dispuestos a aceptar. Así se hizo el llamamiento ayer. Estas semanas nos vamos a dedicar a eso. Yo estaré viajando a la República apoyando a los candidatos locales de ahora. Ahí donde ahora quiere dar la batalla, ahí estaremos. Porque esta regresión en los estados tiene distintas caras. En Guanajuato es el PAN, en Puebla fue Moreno Valle, en la Ciudad de México lo que hemos visto con el PRD y Morena, pues basta ver el fenómeno de las corrupciones en las delegaciones, ¿verdad? Es decir, hay muchas caras y por eso es importante también dar la batalla en lo local. A eso dedicaré mis esfuerzos y a tratar de construir este fenómeno que nos llame con mucha, pues yo digo humildad, a entender que requerimos juntar a aquellos que están a favor de la democracia y contra la regresión en un ánimo pues más grande que nosotros mismos, pues que es nuestro país y lo que nos anima, Carmen. Emilio Álvarez y Casa, bueno, antes de que se nos vaya Sergio Aguayo, porque tiene que retirarse a las 9:30, Sergio, ¿qué dices de todo esto, de esta circunstancia, digamos, que coloca la discusión acerca de 2018 en los términos que está planteando Emilio? En fin, diría que coincido en mucho con el diagnóstico. Es el momento de construir fuerza social, o más bien, de organizar a la sociedad y transformarla en fuerza política que logre incidir en la vida pública. Es algo que tenemos muchos años intentando y que no hemos logrado, hay que reconocerlo. Pero más allá de ese comentario, quisiera aprovechar para preguntar a
Emilio, algo que anda en el aire y que vale la pena aclarar, yo no lo he comentado con él este punto. En un buen número de círculos, Emilio, se habla de que esto forma parte de una estrategia acordada con el frente que ha organizado el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Insisto, yo no lo he conversado contigo, pero me parece que es un ángulo que debe airearse. No sé si se haya discutido al interior de ahora o si está pendiente. Gracias, Sergio. Mira, te lo digo con absoluta claridad. Ahora decidió tomar la determinación en función de estos términos. No hay discusión alguna que requiera alianza con fuerza política en lo federal. Decidimos discutir en los términos del diagnóstico país que vemos. La pregunta que nos hacíamos es cómo podemos contribuir mejor. Tuvimos en el encuentro Chihuahua en agosto de este año, sí, un encuentro con gente del PRD, del PAN, de MC y algunos otros actores como Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Hus y Mano Fernando Elizondo, en el ánimo de construir una agenda país. De ahí salió la acción para ayudar a evitar el pase automático de Raúl Cervantes, de la PGR a la Fiscalía. De ahí salió la fuerza política que se sumó a la fuerza de sociedad civil muy determinante sobre una fiscalía que sirva para detener el pase automático de Raúl Cervantes. También contribuyó muchísimo el escándalo de Ferrari, del funcionario encargado de hacer cumplir la ley que viola la ley. Y ese fenómeno entonces construyó una agenda de diálogo. No más que eso, no tengo ofrecimiento, oferta o pacto alguno, pero tengo toda la voluntad de sentarme a discutir y platicar con los distintos actores de la agenda nacional para esos fines, Sergio. Ahora separó con mucha claridad su decisión de cualquier cálculo posible que viniera. Lo que tenemos claridad es, tenemos organización, vamos a dar la pelea donde estemos y vamos a buscar que nuestra agenda se pueda colocar a nivel nacional. Pues ahí está. Sergio Aguayo, gracias por estar esta mañana aquí entre este conjunto de temas y de situaciones. Gracias por estar aquí, Sergio. Estamos al habla como siempre. Lorenzo, gracias, un placer. Gracias, Sergio. Lorenzo, Denise, ¿algún comentario con Emilio? Denise. Yo vi a Emilio ¿cuándo fue? Emilio el jueves. Y discutimos mucho estos temas. Y aquello en lo cual estuvimos de acuerdo fue el diagnóstico sobre la descomposición de la figura del candidato independiente. Eran tiempos distintos cuando Emilio anunció que es algo que consideraría cuando comenzó a construir la opción de ahora, y llegamos a la conclusión de que estos no eran los tiempos y que una candidatura independiente en este momento solo sería divisoria y funcional, y que la agenda real es evitar la regresión autoritaria, provenga de donde provenga, ya sea del PRI, ya sea de una izquierda conservadora, nacionalista, populista, y que habría que sumar fuerzas en todos los ámbitos, en todas las filas, para impedir esa regresión, y que por eso no transitaba a través de una candidatura independiente, sino a través de la movilización ciudadana, y que el contexto post-sismos había creado una nueva realidad de país, donde el músculo ciudadano era más exigente, más participativo y más dispuesto a organizarse a sí mismo. Como en organizaciones similares a la de ahora o ahora mismo. Entonces, celebro la decisión, Emilio, y quisiera preguntarte, ¿cómo ves el Frente Ciudadano ahora con la salida de Margarita? ¿Y qué es lo que le hace falta a ese frente para convertirse en una opción atractiva y verdaderamente opositora? Gracias, Denise. Sí, efectivamente nos reunimos a conversar. Denise es un referente en nuestra lucha y trabajo. Muchas batallas hemos dado juntos y yo creo que muchas más vamos a dar. Le agradezco en esta oportunidad todo su trabajo, así como pues también a Lorenzo, a Sergio, a Carmen, digamos, en su lucha. Y Denise ha estado ahí muy cercana, lo digo en particular, por las discusiones que tuvimos. Y agradezco mucho eso. Por supuesto, el fenómeno
del frente, pues tendrá que definirse y consolidarse. Cuando hablábamos en Chihuahua, yo les decía, miren, pues lo primero que tienen que hacer es empezar por ser oposición. O sea, ustedes en 20 minutos aprobaron a Raúl Cervantes para ser procurador, y está a punto del que fue abogado de Peña y abogado del PRI, ser fiscal de la Nación en una impunidad transaccional, en un guardaespaldas transaccional. Eso no puede ser. Me dio un signo de aliento que hayan decidido cambiar de lado de la mesa y en lugar de acompañar al PRI, enfrentarlo haciendo algo que nunca había pasado, ya no instalar la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero eso honestamente no es suficiente. Cuando hablan de cambio de régimen, necesitamos saber a qué se refieren. Cuando nos dicen que van a hacer cosas en el 18, nosotros les decimos, y bueno, ¿y por qué no empiezan donde gobiernan? En Guanajuato querían hacer lo mismo de un pase automático, cosa que ya se detuvo. En Morelos, bueno, el desastre de Graco Ramírez es de proporciones bíblicas, para así decirlo, ¿eh? Este fenómeno de la discusión de lo que pasa en cosas como la Ciudad de México. Hay cosas ahí pendientes a revisar entonces. Hay cosas que tienen que tomar forma, sentidos, agenda, procesos. Sí hemos tenido estos espacios como los de Chihuahua, y me parece, por ejemplo, que la salida de Margarita, pues honestamente a mí no me llama ninguna sorpresa. Margarita tenía no sé cuántos meses o más de un año sacando, ¿qué? ¿Cientos? ¿Miles de espectaculares morados? Todos lo vimos. Yo me preguntaba, ¿por qué Margarita no saca espectaculares azules si está en el PAN? Porque Margarita ya estaba construyendo el escenario y salirse del PAN de hace tiempo. Ella quiso hacer un fenómeno como el de Fox, de que fuera inevitable que el PAN la postulara, como Fox lo logró. Quiso posicionarse, quiso salir adelante, pero honestamente Margarita carga pues no solo el descrédito del calderonismo, sino la insuficiencia de sus cartas credenciales. En este tiempo, Margarita no tuvo ni la capacidad ni la condición para convencer de su propuesta ni de sus ideas, que en realidad la disputa que se dio en el PAN no es si Margarita sí o Margarita no. En mi lectura de las cosas, la disputa del PAN es de qué lado juega el PAN. Si van a seguir siendo comparsas del PRI, de lo que hicieron en 88, cuando fueron aliados de Salinas, o después, incluso cuando gobernaron y cogobernaron con el PRI. La pregunta que de fondo es de qué lado juega el PAN. Si está a favor de la transición democrática o es un aliado de la regresión autoritaria en sus distintas formas. Margarita es la expresión de ese calderonismo y ese panismo que ha pactado cómodamente las concertaciones y los cogobiernos con el PRI. Entonces no me extraña nada su salida. Inclusive creo yo que le hicieron al calderonismo lo mismo que Calderón hizo con Santiago Krill. O sea, tomaron mayoría otras posiciones en el PAN y son una minoría menor. Una minoría menor con grande caja de resonancia en el nado sincronizado de los medios aliados al gobierno. Ahora sí promueven a Margarita de una manera inusitada. Tiene espacios, tiene eco. Los calderonistas en el Senado, todos, o en el gabinete o familiares, con una caja de resonancia para magnificar un conflicto que honestamente en el PAN tiene una dimensión muy distinta a lo que se dice. Y me parece entonces que Margarita no es cosa aquella ni de sorpresa, ni cosa aquella que tenga condición. Me parece que es claramente una pieza de funcionalidad. Ese calderonismo tiene como candidato a Mid, Epla vez Margarita. Lozano lo dijo, el que era secretario de Trabajo de Calderón, hoy senador. Ernesto Cordero, hoy presidente de la mesa directiva del Senado, es su compadre. Trabajaron juntos. Vamos, el calderonismo es clara constatación de la noción del PRIAN. Y entonces lo que se discutió es eso. ¿De qué lado de la historia quiere estar el PAN? Margarita es una expresión pues de esa consolidación de un PAN muy cómodo con el PRI. Que sí les gustaría gobernar, pero eventualmente en un pacto, como hemos visto, de corrupción e impunidad. Yo no creo que Margarita sea una amenaza real. Creo que la van a intentar inflar de manera destacada. Basta ver cómo los medios le han dado eco, Televisa y demás, ¿no? Pues no por su peso, sino porque quieren repetir la estrategia del Estado de México para tratar de dividir. Cuando yo digo fragmentar,
Me refiero a este tipo de candidaturas independientes. Y cuando digo dividir, pues pienso en Margarita, porque Margarita se pone en un dilema de soy yo o nada. Ese es un claro ejemplo de los intereses personalísimos por delante. Hombre, que tiene el derecho constitucional, por supuesto. Que tiene condición para hacerlo por ley, claro. Pero ese no es el dilema, ¿eh? No es un dilema de solo ejercicio de derechos o de pretendida pluralidad. Me parece con mucha claridad que sí va a tener una merma en estos tiempos, pero regresando al tema, creo que el frente tiene que dar consistencia, tiene que dar cara, tiene que dar forma, tiene que dar agenda, tiene que tener voceros, tiene que tener algo más allá que la suma en sus partes. Y decía Juan Ramón de la Fuente, creo que lo más importante es que haga realidad eso de ciudadano, porque ahí hay todo un dilema que no queda claro, en mi opinión, Denise. Pues Emilio Brasicasa, déjame decirle a Lorenzo Meyer si agrega o comenta o pregunta alguna cuestión importante, porque has dejado aquí junto con Sergio y Denise en esta parte del análisis varias preguntas abiertas. Por lo pronto, Lorenzo, pues 2017, 2018 sería el proceso electoral donde se estrenan, no sería, es el proceso electoral o los procesos electorales donde se estrena la figura de candidatura independiente por la presidencia de México. Vaya estreno, ¿no? Sí, es cierto que es un tema importante, pero las candidaturas independientes son marginales. Es un México, el de 2018, en donde la disputa es entre fuerzas ya muy establecidas, algunas de ellas muy antiguas, demasiado antiguas, como es el PRI, y lo otro es, a nivel presidencial, bastante marginal. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Emilio, básicamente en todo. Me sorprendió un poco el que se lanzara como candidato independiente en este contexto, sabiendo que eso fragmentaba, y fragmentar es muy, muy cercano al proyecto del PRI. No pensaba que se fuera a retirar. Sí me sorprendió ayer la noticia, me sorprendió gratamente. Y en este caso, comparando a Margarita con Emilio, cada uno de ellos tiene una biografía, a mi juicio, Carmen, y espero que esto también pueda ser compartido por otros de los escuchas y del grupo que sigue el noticiero. La biografía es quizá el elemento más importante, porque puedes reinterpretarla, pero no puedes cambiarla. Emilio tiene una biografía de lo más interesante, una biografía en que está comprometido al combate, a veces en algunas de las circunstancias de Emilio, muy desesperado en contra de las partes más negativas del sistema que armó el PRI y que sigue siendo el actual sistema. Margarita, yo en su biografía no veo nada. La cita que hizo Sergio del libro de Javier Sicilia, del último libro de Javier Sicilia, en donde narra su dramático esfuerzo por mover al país tras la muerte de su hijo, hay un elemento bien importante, unas cuantas páginas, pero a mi juicio de las mejores que tiene el libro, en donde Javier Sicilia va a Los Pinos y ahí se encuentra con Margarita, la esposa de Calderón, y conversa con ella a solas por unos momentos antes de que tenga la conversación a solas con Calderón. En ese tete a tete es donde se ve que Margarita no quiso, no pudo, no se le ocurrió
coincidir con Javier. Se nota que le tiene simpatía, sin duda, pero que finalmente estaba con su esposo en este punto tan decisivo que fue la guerra la guerra declarada por Calderón, guerra, porque así lo dijo, no campaña contra el narcotráfico, y que salió contraproducente. Emilio tiene otra biografía. Y entonces la decisión que tomó, que nos anunció ayer, que tomó no sé cuándo, es muy congruente con esa biografía. Me parece muy congruente también el hecho de que señale que va a trabajar por candidaturas independientes a niveles más bajos, que es donde tienen realmente sentido, donde Kumamoto, allá en Jalisco, tiene sentido, donde Cloutier en el Congreso tiene sentido, no en la candidatura a la presidencia. Esa se construye desde la oposición con muchísimo trabajo y desde años, sexenios antes. Si no se construyó entonces, qué raro que se quiera construir ahora. No tiene sentido profundo. Lo que Emilio nos dice sí lo tiene. Creo que la única candidatura por ahora que veo, candidatura independiente con sentido, es la de Marichuy, la señora que representa el agravio indígena, el reclamo indígena que viene de siglos atrás, y que ella, con el apoyo del zapatismo y con el apoyo de muchas organizaciones que defienden los derechos indígenas, sí tiene mucho sentido meterse a esto. No va a ganar, claro que no va a ganar, pero usa ese espacio para hacer patente la deuda que México tiene con ese grupo desde hace infinidad de años. Bienvenida esa candidatura que divide a la oposición, bueno, pues sí, pero es un precio que bien vale pagar por algo tan histórico. Las otras candidaturas independientes, ¿cuál ejercicio histórico están haciendo? Es un ejercicio muy reciente. Emilio ha puesto su vida, su interés en la defensa de los derechos humanos, lo ha hecho muy bien. Le costó el choque con el gobierno. No lo quieren, por eso. Pero el decidir retirarse de la candidatura independiente y poner su esfuerzo en otro nivel de candidaturas independientes donde es más fructífero, creo que se le va a reconocer o debería reconocérsele como un genuino esfuerzo por la transformación de México, no las otras. Las otras candidaturas son expresiones más de grupo y personales que de el gran proyecto mexicano. Pues ahí está este conjunto de ideas. Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar aquí esta mañana. Estaremos en otros temas más adelante después de una pequeña pausa con Lorenzo y con Denise, pero te apreciamos mucho, Emilio, que hayas estado esta mañana pues con este tema, con esta decisión que anunciaste ayer, y estaremos en comunicación si nos lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Cindy Carmen. Un fuerte abrazo, Lorenzo. Muchísimas gracias por tus palabras. Denise, muchísimas gracias. Y a quienes siguen Carmen Aristegui, pues yo creo que son parte de la reserva moral de este país. Un fuerte abrazo, muy buenos días. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, por estar aquí. Vamos a una pequeña pausa, Denise, Lorenzo, regresamos con ustedes. Un fragmento de lo que comentas, Lorenzo Meyer, el breve discurso de María de Jesús Patricio Martínez, cuando presentó su solicitud ante el INE, llamando, entre otras cosas, a las mujeres a sumarse a su proyecto. Se hace las fiestas en las comunidades, cómo nos organizamos para recibir a alguien de otras comunidades, para recibir el cargo. Así lo vamos a hacer. Que quede claro que no vamos a recibir ningún peso
del Instituto Nacional Electoral. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.